preparándonos para la guerra. Preparándonos para la guerra. Ahora, no crean que este tema está dirigido a la guerra que se está llevando entre Rusia y Ucrania. No, 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 no. No vamos a estar hablando de eso porque ya estamos saturados en la noticia de escuchar todos los comentarios y de escuchar las malas noticias también, ¿verdad? Pero oremos para que Dios tenga misericordia. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por supuesto tenemos que orar e interceder por eso. Pero la guerra esta, de la cual yo les estoy hablando en esta hora, esta guerra que estaremos compartiendo es una guerra espiritual. Y es nuestra responsabilidad conocerla perfectamente. Debemos conocer las poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra. ¿Quién es nuestro capitán? ¿Verdad? ¿Qué nos dice nuestro capitán? ¿Cómo debemos de movernos? ¿Qué debemos de hacer? Ahora, prepara papel y pluma o el celular para sacar fotos, ya que la Biblia va a hablar hoy. Y quizás no puedas apuntarlo rápidamente, pero si tú puedes sacar una foto o si te gusta mejor escribirlo, como tú quieras, tú puedes hacerlo. Entonces, dije que la Biblia va a hablar hoy y tenemos muchas citas para verificar el estudio. En el mundo natural, ningún soldado es enviado a la batalla sin recibir primero entrenamiento básico. Ahora, este entrenamiento prepara al soldado para entrar en la zona de batalla. Las fuerzas espirituales del bien incluyen a Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Vuelvo a repetir. Las fuerzas espirituales del bien incluyen Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Ellos son poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra. Eso nos da a nosotros una tranquilidad tremenda, porque ya no estamos solos. Fíjense en quiénes nos asisten. Tremendo, tremendo esas fuerzas espirituales que nos asisten a nosotros. Entonces vamos a ir conociendo esas fuerzas espirituales para poder nosotros estar tranquilos y para saber cómo luchar, cómo batallar. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Hay muchos dioses que son adorados en el mundo. No hace falta que yo te lo explique, tú ya lo sabes. Pero existe solamente un Dios verdadero, que es el Dios que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros y todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra también. La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero. Este Dios único se reveló en tres distintas personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto, nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí nos habla siempre de un Dios trino. Y eso lo quiero explicar porque a veces hay personas que dicen, bueno, esa palabra no existe en la Biblia ¿de dónde lo sacamos? Bueno, lo sacamos porque está hablando de tres personas en una, entonces es un Dios trino. ¿Amén? Muy bien. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son descritos en la Biblia en términos de su naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, entendemos cualidades básicas que describen a Dios. Estas cualidades son también conocidas como atributos. Sabemos decir que Dios tiene atributos. ¿Qué significan estas características? Dije que estas cualidades son conocidas como atributos, los cuales significan características. Ahora, la Biblia revela que Dios es triuno. Dios posee una naturaleza triuna. Esto quiere decir que tiene tres personalidades distintas, aunque es un Dios. Tres personalidades distintas, aunque es un Dios. Dios Padre,
Dios Hijo y Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel. Bueno, oye Elena, está diciendo en este momento. Oye María, oye Juana, oye Roberta, oye como tú te llames, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay varias escrituras que confirman esta triuna naturaleza de Dios. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios habló y el Espíritu Santo descendió. Pero bueno, vamos a comprobarlo con la escritura. Pero yo no quiero que ustedes me crean a mí, sino que crean a la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice de esta manera: la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acá vemos la triuna naturaleza de Dios. Estaba siendo bautizado Jesús, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, no que sea una paloma, cuidado, y del Padre que dice desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes del regreso al cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo de parte de Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, ahí está, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otra vez encontramos aquí la triuna naturaleza de Dios. El apóstol Pedro habló de esta naturaleza triuna de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. El apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Acá encontramos otra vez la naturaleza triuna de Dios. No es fácil entender que es un solo Dios en tres personalidades. Quizás lo que yo podría decirle o darles como ejemplo, especialmente para aquellas personas que quizás son nuevas en el Evangelio o que se han conectado por primera vez y no han tenido, digamos, comunión con ningún templo, con ninguna iglesia, ¿verdad? Lo que podríamos decir, por ejemplo, el agua. El agua la podemos tomar agua natural, ¿verdad? Del agua también podemos sacar vapor y también del agua podemos hacer hielo. O sea, es un solo elemento, pero tiene tres funciones diferentes. Bueno, lo mismo sucede con la naturaleza triuna de Dios. Es un solo Dios, pero cumplen funciones diferentes. Efesios capítulo 2, versículo 18, dice: porque por medio de los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre.
El libro de los Hechos también verifica la triuna naturaleza de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí hay un diagrama que ilustra la naturaleza triuna. Eterno. La Trinidad de Dios es eterna sin principio y sin fin. Salmos, capítulo 90, del 1 y 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Acuérdense en que nos estamos preparando para la guerra y tenemos que saber cuáles son las fuerzas espirituales que están a nuestro favor para tener nosotros una tranquilidad, una esperanza, ¿verdad? Una mejor visión de lo que nosotros necesitamos hacer y lo que necesitamos también decidir. Génesis capítulo 21, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. La naturaleza de Dios es mejor ilustrada por un círculo. Ahí lo vamos a ver. Este círculo no tiene un principio visible o un punto final. No lo tiene. Aunque existe, pero no lo tiene. La naturaleza eterna de Dios es: Dios es espíritu y esto significa que no tiene carne ni sangre, por lo tanto, invisible a los ojos naturales del hombre. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, por supuesto, no lo vemos, porque aún la Escritura dice que no verá hombre a Dios, ¿verdad? Pero sí lo podemos sentir. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por supuesto, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye a nosotros. Dios nos formó seres adoradores. Por lo tanto, nosotros necesitamos, nuestro espíritu necesita entrar en adoración. Y por eso muchas veces, por ser seres adoradores, si no estamos bien nosotros guiados, podemos adorar cualquier cosa. Y aún así, estando bien guiados, también nos desviamos de la verdadera adoración y ponemos otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, por ser seres adoradores, si nosotros no sentimos satisfacción dentro de nuestro interior, porque no sabemos cómo distinguir la voz de Dios, lo que podemos hacer es comenzamos a adorar otras cosas. Hay personas que aman a Dios con todo su corazón, pero adoran su casa más que a Dios, o adoran a sus hijos más que a Dios, o adoran el automóvil más que a Dios, o adoran el dinero más que a Dios, o adoran la ropa más que a Dios, o adoran las vacaciones más que a Dios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Ok. Muy bien. Ahora, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es el poder soberano, el más grande en todo el universo. Fuera de él no hay otro. No hay otro. No te confundas, no te dejes engañar, porque fuera del verdadero Dios no hay otro. Hay muchos dioses por ahí afuera, pero ninguno pagó el precio que pagó Jesucristo, de ir a la cruz y morir por mis pecados, por tus pecados. Él prefirió dar su vida en la cruz del Calvario a nuestro favor. No hay otro Dios que hizo eso. Aparte, ningún otro Dios resucitó. Todos murieron. Los otros dioses que se predican por el mundo, Mahoma y tantos otros dioses,
Todos murieron. Ninguno resucitó, ninguno le dio salvación. O sea que lamentablemente por ser seres adoradores, esas personas están adorando a alguien que no les oye, a alguien que realmente no concede las peticiones. No las concede. Y yo sé que quizás alguno que me está escuchando está diciendo, pero eso lo cree usted, pero yo cuando le oré se me concedió la petición. ¿Tú crees que vino de ese Dios que tú crees? ¿O realmente se manifestó el enemigo de nuestras almas para que tú sigas creyendo en un Dios equivocado? Tú puedes leer en tu casa, tienes una tarea ahí. Lee Efesios capítulo 1, todo el capítulo, y Romanos capítulo 9. Ahora, Dios no solamente es soberano, también es omnipresente. ¿Qué queremos decir con eso? Significa que Él está en todas partes al mismo tiempo. Él no necesita enviar a nadie. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Él no es omnipresente. Él tiene que enviar sus ángeles para que hagan lo que Él les ordena. Sin embargo, nuestro Dios es omnipresente. Él está aquí y está en la China y está en Europa, que son tantas horas de diferencia que tenemos de un lugar a otro. Sin embargo, Él está presente allá y está presente acá también. Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ay, 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 mirando a los malos y a los buenos. Y si bien es cierto que todavía estamos en el tiempo de misericordia y el sol sale sobre los justos y los injustos, bueno, algún día cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Los que hicimos el bien o los que obedecimos a Dios, ¿verdad? Él nos dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que lo único que hicieron maldad aquí en la tierra, ¿tú crees que le va a decir buen siervo y fiel? No, todo lo contrario, tú sabes dónde va a ir. Hay dos lugares, un cielo y un infierno. Y tú y yo tenemos la responsabilidad en esta tierra ahora, mientras estemos vivos, de tomar la decisión dónde queremos nosotros ir. No hay un purgatorio, no habla la Biblia de purgatorio. Es un cielo y un infierno. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de escoger. Nadie nos va a obligar, ni el mismo Dios nos va a obligar a que escojamos seguirle a Él. Lo tenemos que hacer por amor. Él ya hizo todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que responder a ese llamado de amor. ¿Queremos hacerlo o queremos seguir viviendo de la misma vida que estamos viviendo ahora? Pero después tendremos las consecuencias. Salmos capítulo 139, versículos 7 y 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira, nosotros podemos hacernos un pozo en la tierra y podemos meternos ahí adentro y no nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque Él sabe dónde está. Todas aquellas personas que murieron ahogadas, que murieron quemadas, Dios sabe dónde están, las conoce a cada una porque fueron su creación. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si subiera al Seol, que en otras palabras lo conocemos como infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios lo sabe. Aparte otra cosa, Dios no solo es omnipresente, sino también es omnisciente. Recuerda, estos son atributos de Dios, características, ¿verdad? Que conocemos. Esto significa que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Salmo 139, versículo 4. Dice, pero aún no está la palabra en mi lengua y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Por supuesto, no hace falta que yo hable, porque ya el Señor me está viendo, como leímos anteriormente. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe por lo que yo estoy pasando.
pero a Él le agrada que yo me acerque a Él, para que tenga comunión con Él a través de la oración. Y yo le diga, papá, necesito esto. Así como cuando nosotros vivíamos en la casa de nuestros padres y queríamos algo, nos acercábamos a ellos y les decíamos, necesito esto, quiero esto. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Y entonces Él nos dará la respuesta. Pero eso sí, ten paciencia, porque Dios contesta lo que a nosotros nos conviene. Pero nosotros pensamos que Dios tiene que contestar de la manera que nosotros queremos. Entonces yo elevo una oración y Dios ya me tiene que dar la respuesta. No necesariamente. No te frustres, porque a lo mejor Dios te va a decir sí inmediatamente. Otras veces no hay respuestas de parte de Dios. Es un no, porque no me conviene lo que yo estoy pidiendo. No va a ser un bien para mi vida. Y otras veces Dios me hace esperar la respuesta que viene de parte de Él. Porque en ese interín que Dios me hace esperar, Él está trabajando en mí. Él está obrando en mí. Y entonces cuando yo estoy lista y preparada para que Él me dé la respuesta, ahí el Señor me la va a dar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Sí, es cierto. Lo que llamamos conciencia, ¿verdad? Si actuamos mal, nuestra conciencia nos molesta. Hay algo ahí adentro que está constantemente, ¿verdad? Como recordándonos lo que hicimos y tenemos que arreglarlos. Entonces, si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios, nuestro corazón, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Y Él sabe todas las cosas. Entonces, antes le decíamos conciencia, antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Pero ahora nosotros decimos el Espíritu Santo me redargulló. El Espíritu Santo no me deja tranquila hasta que yo no arregle esta situación. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, quizás, digamos, muchos tienen el privilegio, si puedo usar una palabra, de no dar cuenta. Pero ese privilegio no te va a durar mucho. Tú crees que tienes un privilegio y que puedes hacer tu vida y que la puedes hacer a tu manera. Pero un día todos vamos a compadecer delante del verdadero Dios. Todo el mundo. Y ahí es donde se nos va a juzgar. Y ahí es donde vamos a tener que rendir cuenta. Por eso es mejor que nos pongamos a cuenta ahora aquí en la tierra, antes que sea demasiado tarde. Porque la Biblia nos dice que el mañana no es nuestro. No sabemos qué puede acontecer dentro de 5 minutos. No lo sabemos. Puede venir un terremoto y ahí nos morimos, y si no arreglamos las cuentas, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar con nuestra salvación? Podemos tener un accidente, no nos podemos despertar en el día de mañana. Tantas cosas pueden suceder, que es inminente que nosotros arreglemos nuestras cuentas con Dios todos los días. Aparte, Dios es omnipotente. Esto significa que Dios es todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, la Biblia dice que no hay perfecto ni aun uno, ¿verdad? Lo que está queriendo decir aquí, anda delante de mí y sé maduro. Cuando está hablando de perfección, nosotros los seres humanos, nosotros lo que tenemos que ser es maduros. ¿Maduros en qué? Maduros en el Señor, maduros en nuestra manera de pensar, maduros en nuestra manera de actuar, maduros en nuestra manera de movernos, ¿verdad?
Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quizás estés atravesando por una necesidad y tú estás diciendo, bueno, ahora esto no lo puedo solucionar, es imposible, ya se escapa de mis manos, no tengo los medios como para poder hacerlo, pero hay alguien que sí puede hacerlo, hay alguien que todo lo hace posible y necesitas confiar en ese alguien que se llama Dios. Y no cualquier Dios, estoy hablando del verdadero Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, no del ser humano, de Dios es el poder. Ahora quizás tú estás diciendo, bueno, pero Dios, ¿por qué no se mueven? Están sucediendo tantas cosas en el mundo. Recuerda que Dios nos dio el libre albedrío, la libertad de decidir. Y por supuesto con nuestra vieja naturaleza casi siempre decidimos cosas totalmente equivocadas. No decidimos cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos esta vieja naturaleza y tenemos el libre albedrío de poder decidir. Y entonces suceden cosas en el mundo que nosotros vemos que no fue la voluntad de Dios, sino que fue la voluntad del ser humano. Como por ejemplo estamos viendo ahora estos 2 países en conflicto. Dios nada tiene que ver en este conflicto. Pero hay 2 personas, especialmente una persona, que quiere el poder, que quiere conquistar territorio, que quiere hacer ver al mundo entero que es un país de poder para que infundir miedo al resto del mundo, terror al resto del mundo. Sin embargo, se olvidó esa persona de que hay un Dios, que es el Dios de poder. Y si Dios hace así solamente, destruye absolutamente todo. Dios tiene la tierra en sus manos. Si Él quita las manos, deja caer la tierra y todos nos morimos. Dios de poder. Y no abusemos de su misericordia. Porque Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Y muchas veces los seres humanos nos confiamos que es lento para la ira, grande en misericordia y seguimos tomando decisiones por nuestro libre albedrío, aún muchas veces conociendo la palabra de Dios y conociendo cuáles son los estatutos de Dios para nuestras vidas. Dios no cambia su persona, Dios no cambia su naturaleza, Dios no cambia su propósito, Dios no cambia sus planes. No los cambia. Y aunque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no estamos viendo nada, no estamos viendo ningún mover, no estamos viendo ninguna solución. Dios está obrando. Cuando Dios está en silencio, es porque Dios está trabajando. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Porque la verdad tú y yo me pongo adelante, nosotros teníamos que haber sido consumidos en realidad. Pero por la misericordia de Dios es que no somos consumidos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no cambia. No. Por eso la palabra de Dios es inalterable. No se puede alterar la palabra de Dios. Ahí está escrito ni nada más ni nada menos que lo que nosotros necesitábamos saber. Entonces, no la podemos alterar. No le podemos quitar aquellas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Aquello que nos disciplina, quisiéramos quitarlo, pero no podemos, pero tampoco le podemos agregar a la palabra de Dios.
Dios es sin pecado y Él es absolutamente puro. Levíticos capítulo 19, versículo 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios es justo e imparcial en juicio. Aquí en la tierra nosotros no encontramos justicia. No hay justicia aquí en la tierra. Pero sí tenemos un Dios que es justo y que es imparcial. Los jueces de esta tierra, cuando uno se presenta delante de cualquier juez, sea lo que sea el problema que uno haya tenido, en realidad no son justos. Sin embargo, tenemos un Dios que es justo e imparcial. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, maldad. Es justo y es recto. Dios es fiel, Él mantiene sus promesas y es absolutamente digno de confianza. Él no promete una cosa y después se la olvida. O la promete y después la cambia, como hacemos los seres humanos, ¿verdad? No. Él es fiel, se mantiene a sus promesas. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Y es digno de confianza. Podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, que lo somos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es bueno, amable y desea tu bien y desea mi bien. Él desea nuestro bien. Salmo 145, 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Tú quizás digas: bueno, pero yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy amando al Señor, pero hay otras personas que no lo están haciendo y parecen como que son más bendecidas. Recuerda que de la misma manera que Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a otras personas, aún cuando todavía no le han aceptado como Señor y Salvador. Porque la mente de Dios es totalmente diferente a nuestra mente, a nuestra manera de pensar. Él siempre ama a aquel que todavía no pasó a ser hijo, que es una creación nada más. ¿Por qué? Porque siempre le está llamando en amor para que un día pueda abrir su corazón y reconocerle a Él como Señor y Salvador. Dios muestra misericordia a la humanidad pecadora. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hay muchos que dicen: no, pero es que yo no puedo ahora llegar a la iglesia, es que cuando yo deje de vivir lo que estoy viviendo, cuando yo me aparte de ciertas cosas, entonces voy a llegar. No, por tus propias fuerzas nunca vas a apartarte de lo que estás viviendo. El Señor Jesús te puede ayudar a que tú te apartes de lo que estás viviendo. Así que ven cómo estás. No importa, porque el Señor dice que perdona la iniquidad, o sea, la maldad, la rebelión, porque nos hemos rebelado contra sus principios, contra sus mandamientos. Y perdona también el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Claro, ahora no estamos pagando las consecuencias, pero un día sí las vamos a tener que pagar. Si no tomamos una decisión, las consecuencias caerán sobre nuestras vidas. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación.
Bueno, quizás tú estés pensando, ¿y si mis padres pecaron, yo qué culpa tengo? No, no está hablando de eso. Tú no vas a pagar por la culpa de tus padres o de tus abuelos o de tu bisabuelo. No, no, no. No está diciendo esto la escritura. ¿Sabes de la única manera que nosotros apagaríamos por el pecado de nuestros padres? Si nosotros vivimos el mismo estilo de vida de nuestros padres. Si ellos fueron ladrones, si ellos fueron mentirosos, si ellos fueron alcohólicos, si ellos fueron, podemos enumerar tantas cosas. Y si nosotros no nos apartamos de todo eso, quizás ellos adoraban a otros dioses, dioses ajenos, quizás practicaban brujería, y si nosotros no nos apartamos de eso y seguimos el mismo estilo de vida, entonces sí vamos a tener que pagar por esas cosas. Pero si nosotros nos apartamos del pecado de ellos y decidimos vivir una vida totalmente diferente, nosotros no vamos a pagar por ellos. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba aquí, nosotros lo hemos aprendido y lo hemos practicado y lo hemos llevado de generación en generación. Entonces tenemos que cortar con esa maldición que viene del pasado. ¿Cómo la corto? Viviendo de una manera totalmente diferente a como vivían mis padres, por supuesto, como vivían mis abuelos. Yo quiero salir de eso. O sea, muchas veces decimos, si mis padres, mis abuelos fueron pobres porque ellos no pudieron salir adelante por diferentes circunstancias, yo no tengo por qué vivir una vida pobre. Ahora las cosas cambiaron, los tiempos cambiaron, hay muchas más cosas en el mercado que nosotros podemos desarrollarnos y yo puedo salir de ese espíritu de pobreza que quizás tenía atada a mi familia para poder yo ahora liberarme y vivir una vida más sólida. Dios muestra su bondad inmerecida. O sea, ¿qué es? La gracia. O sea, la gracia es una bondad inmerecida al hombre pecador. Eso es lo que Dios muestra. Éxodo capítulo 22, versículo 27. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, Dios también es amor, pero cuidado, Dios es justo. No nos centralicemos solamente en que Dios es amor, porque eso es cierto, pero también es justo. Pero bueno, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios posee un profundo entendimiento y un agudo discernimiento, no como el de nosotros, porque nosotros vemos por apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y no necesariamente lo que vemos de apariencia es lo que hay en el corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Dios es infinito, por lo tanto no está sujeto a limitaciones naturales ni humanas. No está sujeto a las limitaciones del espacio como lo estamos nosotros. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios no está sujeto a limitaciones del tiempo. Éxodo capítulo 15 versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Él no está sujeto al tiempo, nosotros estamos sujetos al tiempo. Pasó una hora, pasó 24, pasó una semana. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Por eso nos desesperamos cuando nosotros no tenemos respuesta a la oración, porque para Él un día es 1000 años y 1000 años es un día, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios el Padre es el comandante de las fuerzas espirituales del bien.
que se oponen a las fuerzas espirituales del mal. Esta es su función especial en el reino de la guerra espiritual. Lo voy a repetir. Dios el Padre es el comandante de las fuerzas espirituales del bien, que se oponen a las fuerzas espirituales del mal. Esta es su función especial en el reino de la guerra espiritual. Ahora, quizás muchos pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios es omnipresente, que significa que está en todas partes del universo. El trono de Dios está en un lugar llamado cielo, pero Él es omnipresente. Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! Ahora tenemos nombres de Dios, que necesitamos conocerlos también. La Biblia nos da otros nombres para Dios que nos revelan su ministerio. Por ejemplo, acá les voy a poner algunos de los nombres para que ustedes sepan. Jehová. Cuando nosotros decimos Jehová, estamos diciendo Señor. Significa Señor. Jehová Rafa, lo hemos escuchado muchas veces en lugares de cristianos, ¿verdad? En lugares espirituales. El Señor que sana. Y ahí tienes tú la cita bíblica si lo quieres comprobar. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Rafa, Jehová Ra, el Señor mi pastor. Jehová, esta es una palabra hebrea que yo no la sé pronunciar bien, pero bueno, la voy a pronunciar a ver cómo puedo. Sidkenu, que es el Señor nuestra justicia. Jehová Jireh, el Señor que provee. Jehová Shammah, el Señor está allí. Elohim significa Dios y es usado en donde quiera que esté presente el poder creador de Dios. También lo conocemos como Padre. Adonai significa Señor o amo. También Él es frecuente usado en combinación con otras palabras para Dios. Por ejemplo, El Shaddai, el Señor que es suficiente para las necesidades de su pueblo. El Olam, el Dios eterno. El Elión, el más alto Dios que es exaltado por encima de los llamados dioses. Yahvé, en el idioma hebreo, que es en el Antiguo Testamento, se escribió Yahvé, significa Dios. Esta palabra es combinada con otras palabras para revelar más el carácter de Dios, y Dios es llamado también Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Yahvé Makadesh, el Señor tu santificador. Kadosh Israel, el Santo de Israel. ¡Qué tremendas palabras! Me encantan estas palabras que definen al verdadero Dios, porque no son palabras comunes, son palabras que realmente definen y llegan hasta lo profundo del corazón. Por ejemplo, lo conocemos también como Jehová de los ejércitos. Yahvé, en el idioma hebreo que es en antiguo, ahí está. Ahí están todos los otros, acá está. El Señor Jehová de los ejércitos. En el registro bíblico, estos diferentes nombres de Dios fueron usados para solicitarle a Dios que se moviera de una manera específica a favor de su pueblo. Por ejemplo, el nombre Jehová Rafa, significando el Señor que sana, fue usado cuando se buscaba sanidad. ¿Qué tal si nosotros clamamos a Jehová Rafa
para que sane a esta tierra, para que sane a esta gente, para que nos sane a nosotros los seres humanos, ¿verdad? El nombre específico de Dios que será usado para la guerra espiritual es Yahvé Sebaot, el cual es traducido como el Señor de los ejércitos. Saca ahí una foto para que lo tengas rápido, y cuando tú estás luchando, clama a Yahvé Sebaot. Cuando clamamos este nombre en la guerra, la batalla es del Señor y todos los ejércitos del cielo vienen en su ayuda. Todos los ejércitos del cielo vienen en su ayuda. Por eso es tan importante conocer estos nombres, porque tienen un significado importantísimo. Define realmente los atributos de Dios y cómo nos ayudan a nosotros a usar estos nombres para poder guerrear con más facilidad y con efectividad también. Recuerda, Yahvé Sebaot, el cual es traducido como el Señor de los ejércitos. Estamos clamando a Yahvé Sebaot en esta hora. Tú eres el Señor de los ejércitos. Y cada una de nosotras tenemos una guerra, Señor. Ya abriendo nuestros ojos cada mañana, la guerra se declara en nuestra contra. Pero sabemos que tenemos comandantes, tenemos un comandante que es el verdadero Dios. Tenemos ejércitos que Él envía para socorrernos a cada uno de nosotros. Por eso en esta hora queremos depositar toda nuestra confianza y queremos que tú nos enseñes a guerrear en contra de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, para que él no siga haciendo estragos como lo está haciendo ahora en la sociedad, en las familias, aún dentro de las iglesias. Clamamos para poder tener discernimiento de espíritu y ver realmente cuando el enemigo quiere venir y atacarnos, para nosotros poder contrarrestar esos ataques, sabiendo de que no estamos solos, que tenemos un ejército celestial que acampa alrededor de nosotros, que nos protege y nos defiende para poder salir en victoria. Te damos gracias, Señor, por tus atributos, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por quien tú eres. Y te damos gracias también, Señor, porque un día has abierto nuestros ojos y pudimos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y aceptarte a ti que vengas a morar a nuestras vidas, sabiendo que teníamos una necesidad espiritual y que por ser seres adoradores, Señor, necesitábamos adorar al Dios verdadero, que era lo único que traía paz y consuelo a nuestras vidas. A pesar, Señor, de circunstancias adversas, cada hijo tuyo que confía en ti, Señor, puede recostar su cabeza en la almohada, sabiendo, Señor, que tú le darás la protección, tú le darás, Señor, las armas espirituales, como dice tu palabra, para poder luchar y seguir adelante. Y yo te ruego que tú bendigas a cada mujer, a cada hija tuya, Señor, a cada guerrera que día tras día, Señor, está en esta lucha. Dale las fuerzas que necesitan, Señor. Dale el valor, Padre. Dale las herramientas también para que puedan ser victoriosas en cada prueba, en cada necesidad, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada una de ellas, porque semana tras semana, Señor, nos reunimos a través de este medio para poder compartir tu palabra, para poder aprender juntas, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que tenemos en este país de poder expresarnos, Señor, de poder predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel necesitado. Señor, si hay alguna persona que se ha conectado por primera vez
y realmente quiere abrir su corazón e invitarte a ti, que vengas a morar ahí donde estás, Señor. Hazte presente y trae una convicción interior para que esa persona, Señor, pueda abrir su corazón, invitarte a ti, Señor, y que haya una transformación, que haya cambios. Guíales, Señor, para que pueda encontrar un lugar donde congregarse, donde prediquen la sana doctrina, Jesús, para que pueda crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo también. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor también, Señor. Te ruego que tú bendigas a cada una de tus hijas, que les des un buen descanso y que les prepares también para afrontar el día de mañana. Lo pedimos con acciones de gracias en los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Y las guerreras decimos amén, amén y amén.